En el anterior vídeo hemos visto que la función pulmonar va a haber que estudiarla, entre casi siempre y siempre. Pero claro, va a haber herramientas muy sofisticadas, pero hay alguna otra que debería de ser común en el diagnóstico, control, seguimiento del asma. De esta vamos a hablar a continuación, de la espirometría forzada. Y en este vídeo vamos a dedicar un tiempo a comentar esta herramienta que debe de ser de conocimiento común, viendo sus posibilidades y sus limitaciones. La espirometría forzada es la prueba de referencia universal en el manejo del asma y es una medida objetiva de la función pulmonar. Mide volúmenes y mide flujos, pero requiere, y esto es importante, una colaboración del sujeto. Por lo tanto, podemos decir que un niño mayor puede aprenderla y puede colaborar porque requiere una expiración forzada. ¿Es posible hacerla por debajo de 7 años de edad? Que es lo clásico que se dice. ¿Espirometría forzada por encima de 7 años de edad? No, se puede hacer. Y se puede hacer por encima de los 3 años. Entre los 2 y los 3 es más complicado. Pero por encima de los 3 años se puede hacer. Y se debe de hacer cuando se conoce la tecnología y los recursos humanos están preparados para realizarla. Requiere colaboración y, por lo tanto, tiene algunos claroscuros. Y de esto también vamos a comentar a continuación. ¿La técnica en qué consiste? En que inspire profundamente, llene los pulmones a tope, expulse el aire lo más fuerte posible y de forma completa. Y esa expiración prolongada y forzada y rápida nos va a medir una serie de variables funcionales, pero la reproducible, la importante, es el FEF1, que son el acrónimo inglés de volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Este es el parámetro más importante, este es el parámetro reproducible, aunque es cierto que hay otras variables derivadas de la espirometría forzada. Si el niño es pequeño, debemos incentivarle a que haga esta expiración prolongada. Coja todo el aire y expúlselo de forma prolongada. Y utilizamos algunos juegos, como el de las velas, que consiste en que apague todas las velas, o el de la bola que tenemos a la derecha, que tiene que tumbar todos los instrumentos del fondo, la bolera. Con esto estimulamos, y con otros que hay de globos, etcétera, estimulamos al niño más pequeño a que expire de forma prolongada. Y ese volumen expiratorio forzado en el primer segundo nos va a dar, aparte de los demás datos que, insisto, nos da la espirometría forzada, nos va a dar dos cosas. Una, la morfología de la curva. Vean en esta diapositiva que tienen cómo la morfología de la curva tiene dos asas. El asa superior es el asa expiratoria, con una rama vertical y una rama más en lomo. Y el asa inferior es el asa inspiratoria. La morfología del asa superior, del asa expiratoria, ya de visu nos indica si hay obstrucción o no. Si hay es cóncava hacia el eje, es obstrucción. Si está como es esta, redonda, no hay obstrucción. Morfología de la curva y volumen expiratorio forzado en el primer segundo, quédense con estas dos ideas, son claves en la interpretación de la espirometría para saber si hay obstrucción o no la hay. Y la obstrucción bronquial la expresamos en relación a los valores de normalidad. Si el FEF1, si el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es inferior al 80% de los valores de normalidad de su zona, posiblemente está obstruido. Observen la curva, vean lo que les comentaba justo hace unos segundos atrás. La rama descendente del asa expiratoria es cóncava, hay obstrucción, y el FEF1 en este caso es inferior al 80%. Por lo tanto, espirometría forzada es metodología a conocer, metodología a utilizar en el diagnóstico, seguimiento y control del asma, y dos parámetros: cómo es la rama expiratoria, cómo es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, cómo son los valores de normalidad y cómo está en la relación con ellos. Por supuesto que hay muchos otros datos de gran interés, pero los dejamos reservados
para otros cursos que en el futuro puedan desarrollarse de un nivel de capacitación que requieran conocimientos bastante más avanzados. Muchas gracias.